Damos inicio a esta última sesión de este seminario del nuevo Código General del Proceso, en el cual tendremos la intervención de los siguientes exponentes: el doctor Marco Antonio Álvarez, el doctor Edgar Sanabria Melo, el doctor Gabriel Hernández Villarreal, el doctor Pablo Felipe Robledo y la doctora María del Socorro Rueda. Y finalizaremos con los actos de clausura a cargo del doctor Ramiro Bejarano. Pues bien, dando inicio a esta última sesión, me permito presentar al doctor Marco Antonio Álvarez Gómez, quien es abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho y Nuevas Tecnologías para la Vida de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá y es magistrado auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Álvarez es docente en la especialización de Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia y miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Comisión de Revisión del Proyecto de Ley del Código General del Proceso. Doctor Álvarez tiene el uso de la palabra hasta por 30 minutos. Muy amables, muchas gracias. Muy bien. He aquí al hombre de la toga. Mi saludo primero y agradecimiento al doctor Ramiro Bejarano, a quien se debe y a la universidad este evento tan bien organizado, del que tanto provecho hemos sacado. Y he hecho referencia a la toga no tanto por esa mención a la que hizo el doctor Hernán Fabio López o la que hizo el doctor Rafael H. Y no voy a hacer alusión para un poco desquitarme, como podría parecer, del doctor Hernán Fabio, sino por el contrario, para agradecerle. Pero no le voy a agradecer, ni mucho menos porque no tengo ese mérito de decir es que el doctor Álvarez fue el que implantó la toga en Colombia, que ni mucho menos lo soy, sino porque el doctor Hernán Fabio puso en evidencia algo que es necesario decirlo. Es que al interior de la comisión no solo se tocaron temas de términos, de plazos, de si le ponemos apelación, que si le quitamos este recurso. Los temas que tuvo a bien manejar la comisión enfrentaron unas posturas ideológicas, políticas, conceptuales sobre lo que debe ser, más que un Código General del Proceso, la administración de justicia. Por eso la comisión se ocupó, por ejemplo, de este tema de la toga. Dice, pero ¿cómo se van a ocupar del tema de la toga? No, es que el tema de la toga había que tocarlo porque la administración de justicia, uno de sus protagonistas es el juez, que es un ser humano y los seres humanos somos protocolarios, somos rituales, tenemos solemnidades, tenemos fórmulas sacramentales y eso hace parte de nuestra esencia, mucho más que de la esencia biológica, de aquella esencia que nos identifica como seres pensantes. La toga entonces no pasa simplemente por el lado de si es nulo o no es nulo, que eso no se le ocurriría sino al doctor Hernán Fabio para un buen gracejo, sino que va mucho más allá. A mí me habría gustado que estuviesen grabadas las discusiones que hubo en la comisión, por ejemplo, cuando se discutieron los poderes del juez en materia de coerción o de coacción. Yo aquí recuerdo las discusiones con el doctor Ramiro Bejarano, cuya postura ideológica todos la conocemos, y allí, más que si pone arresto, que si quita, que si multa, era una posición conceptual, ideológica de cómo debe ser un juez dirigiendo una audiencia. O cuando se discutió, por ejemplo, el tema
de la apelación. Allí había unas posturas respetables todas, y fueron posturas todas válidas, discusiones profundas sobre si se establecía la carga dinámica de la prueba y de qué manera. El Código General del Proceso tiene muchos defectos, como toda obra humana. Yo también me sumo a aquellos que dicen que no por haber participado en la comisión no voy a ser crítico y de los primeros. Pero lo que no se podrá decir es que el Código General del Proceso no tuvo discusiones. Y yo en esto aprovecho, como dice el ciclista, también la oportunidad para señalar que el Código sí fue democrático. Lo que pasa es que en el Código hay tres tipos de normas, para que lo entendamos bien. Hay una gran cantidad de normas, que es la gran mayoría de normas que se hicieron con democracia. Lo que pasa es que la democracia es así, a veces nos derrota por un voto. No quedó lo que nosotros hubiéramos querido que quedara, pero la gran mayoría de normas que está allí quedó tras un ejercicio democrático. Hay un segundo grupo de normas que el doctor Ramiro Bejarano tiene toda la razón, nos las impusieron. Por ejemplo, el tema de las funciones jurisdiccionales de las autoridades administrativas. Allí hubo una postura única del instituto, el instituto dijo, no estamos de acuerdo con eso, ideológica y políticamente no estamos de acuerdo. Y el gobierno dijo, pues yo sí, punto. Y donde manda capitán, no manda instituto. O en el tema de las cuantías. En el tema de las cuantías, muchos, prácticamente todos, estuvimos en desacuerdo en aumentar las cuantías de esa manera. El gobierno dijo, pues sí. Ahí no hubo democracia, tiene razón. Incluso la democracia falló. Por ejemplo, cuando discutimos sobre si debía o no sobrevivir el auto admisorio de la demanda. Yo aquí cuento esa infidencia. Los que queríamos eliminar el auto admisorio de la demanda ganamos, pero ganó la minoría. Y ahí sobrevivió el auto admisorio. Y un tercer grupo de normitas que aparecieron por ahí. ¿Quién las puso? No se sabe. ¿De dónde salieron? Averígüelo, Vargas. Por ejemplo, esa norma que dice que las entidades financieras no tienen que prestar caución en los procesos ejecutivos. A mí nunca me la preguntaron, no sé, a mí nunca me la dijeron. Eso apareció ahí, ¿quién la puso ahí? No sé, no se sabe. Pero el código sí tiene posturas ideológicas y tiene posturas políticas muy claras, partiendo de la necesidad de realizar a través de ese código lo que la Constitución de 1991 dice, y aquí comenzamos a hablar del proceso ejecutivo. Porque el proceso ejecutivo, que es el proceso que más reformas ha tenido en los últimos 10 años, es el proceso más pensado en los últimos años. Se reformó en la ley 794, se le reformó en la 1395 y ahora el Código General del Proceso también lo toca. No sufre mayores variables a nivel procesal. Básicamente se conserva lo que hay y lo que la ley 1395 estableció. Pero se tuvo en mente muy claro que el proceso ejecutivo es un proceso para hacer efectivos derechos, y se tuvo muy claro que en un proceso ejecutivo el Estado tiene que ponerse del lado del titular del derecho, del acreedor. Eso que a muchos no les gusta, eso está en la Constitución. La Constitución dice claramente que el Estado está hecho como uno de sus fines esenciales para hacer respetar los derechos. Y el proceso ejecutivo está para eso, para hacer respetar derechos. Y dos, para garantizar el acceso a la administración de justicia. Teniendo como norte estas dos variables, en el código se hacen algunos ajustes que me voy a permitir señalar porque tienen un altísimo impacto, quien lo creyera, en el derecho sustancial. Lo primero es que se eliminan las diligencias previas. Pero eliminar las diligencias previas no es tan fácil como muchos pensarían. No, simplemente no preveamos diligencias previas o derogas el artículo de diligencias previas y pare de contar. Resulta que eliminar las diligencias previas tiene unas connotaciones sustanciales enormes y no es fácil hacerlo. Y vamos a precisar por qué. Por ejemplo,
La notificación a los herederos de la existencia de los títulos. Esa no es norma procesal, esa es norma sustancial. Es el Código Civil el que dice que eso hay que hacerlo, que no puede el acreedor adelantar ejecución si no ha notificado previamente los títulos a los herederos y deja pasar 8 días. Norma tuitiva del deudor, pero que en la práctica terminaba beneficiando a los acreedores, porque por efecto del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, que dice que el término del año para efectos de considerar interrumpida la prescripción desde que se presenta la demanda, cuenta es desde la notificación al ejecutante del mandamiento de pago. Hay procesos ejecutivos en donde se declaran, por ejemplo, nulidades, incluido el mandamiento de pago, y pasados 7, 8 años, 9, 10 años, libran nuevamente mandamiento, notifican dentro de los 2 meses, 3 meses, y dice que se considera interrumpida la prescripción. Y es una norma ejecutiva, pues la única manera de quitar esa diligencia previa era derogar, como ya se señaló aquí en una charla anterior, era derogar ese 1434 del Código Civil. Eliminamos uno, pero nos quedan todavía. El requerimiento para constituir en mora. Ese tema no era fácil, y les confieso, amigo, a mi juicio no quedó bien resuelto. Y no quedó bien resuelto por lo siguiente. En materia de obligaciones, la regla general es que se puede demandar el cumplimiento cuando una obligación es exigible. Esa es la regla general. Pero a veces, la ley sustantiva exige mora. Si no hay mora, no se puede pedir el cumplimiento. Nana y cucas, no se puede. Por ejemplo, en las obligaciones con cláusula penal, arras penitenciales, obligaciones de hacer. Incluso en materia mercantil, la regla general para pedir el cumplimiento en contratos bilaterales es que el deudor esté constituido en mora. De lo contrario, repito, no se puede pedir el cumplimiento. Por consiguiente, es explicable que el Código de Procedimiento Civil estableciera una diligencia previa para que se requiriera al deudor y constituido en mora, ahí sí pudiese librar el juez mandamiento de pago. Lo que hizo el Código General del Proceso fue decir que la notificación del mandamiento de pago hacía las veces de requerimiento para constituir en mora. Pero esta previsión tiene una incidencia en el derecho sustancial. ¿Por qué? Porque es que aunque el derecho sustancial diga, por ejemplo, que las obligaciones de hacer no se puede pedir el cumplimiento si el deudor no está en mora, con el Código General del Proceso, el acreedor de esa obligación de hacer sí podrá pedir el cumplimiento y podrá obtener del juez un mandamiento de pago aunque el deudor no esté en mora. Ese es un efecto sustantivo de haber eliminado la diligencia previa. Y aunque el Código se cuidó de decir, pero los efectos de la mora solo se generarán a partir de la notificación del mandamiento de pago, yo quiero llamar la atención que esa es una visión, si se me permite, un poco reduccionista del concepto de mora, porque es que, claro, en materia, por ejemplo, de perjuicios moratorios y más concretamente de intereses moratorios, por supuesto, si se trata de una obligación dineraria, los intereses solo se generarán a partir de la notificación del mandamiento de pago. Pero es que la mora en el derecho sustantivo no solo es detonante de intereses moratorios o en general de perjuicios moratorios, sino detonante de la acción de cumplimiento que ahora, por fuerza del Código General del Proceso, ha quedado de alguna manera atenuado. Y algo parecido sucede con esa otra diligencia, que era la de notificación de la cesión del crédito, porque ustedes saben que el Código Civil dice que no mediando notificación o aceptación, se considerará para todos los efectos que el crédito sigue subsistiendo en cabeza del cedente. Pues bien, para eliminar eso, el Código dice, la notificación del mandamiento de pago también hará las veces de notificación de la cesión del título al deudor cedido. Esa norma también tiene un alto impacto sustancial y me explico. Voy a colocar un ejemplo. Con el código actual, si un ejecutante se presenta como cesionario y no demuestra que ha notificado la cesión del crédito o que de alguna manera se le ha aceptado, el juez niega el mandamiento de pago por la sencilla razón de que carece de legitimación en la causa.
si usted no tiene legitimación, usted todavía no es acreedor, o por lo menos no le es oponible al tercero, al deudor cedido. Con el Código General del Proceso, ojo, aunque no se haya notificado la cesión del crédito, aunque no se haya aceptado expresa o tácitamente, el juez deberá librar mandamiento de pago a favor de una persona en quien, según la ley sustancial, todavía no es titular del crédito, en estricto sentido. Pues bien, esta modificación puede enfrentar algunos problemas y les coloco uno sencillo. Según el Código Civil, mientras no medie esa notificación o aceptación, un acreedor del cedente puede embargar el crédito. Yo quiero ver qué pasa el día de mañana cuando se libre mandamiento de pago a favor de un cedente que no ha notificado el crédito y venga alguien y embargue el crédito de ese cedente. Y lo puede embargar válidamente. ¿Y por qué lo puede embargar? Porque según el mismo Código General del Proceso, solo la notificación del mandamiento de pago hará las veces de notificación de la cesión del crédito. Veremos cómo se resuelve eso el día de mañana, pero con estas tres referencias a nivel de 1434, a nivel de notificación de la cesión del crédito y a nivel de requerimiento para constituir en mora, quiero señalarles las modificaciones puntuales que se hicieron en esa materia y destacar sobre todo la relevancia y el impacto sustancial que tiene haber eliminado las diligencias previas del Código de Procedimiento Civil. Un segundo tema que maneja ya el Código General del Proceso, y en esto toma la 1395, pero de alguna manera evoluciona, creo yo. Por ejemplo, aquí fue una discusión bastante profunda con el doctor Ramiro, con el doctor Ricardo Sopó. El Código dice, el título ejecutivo se discute por vía de recurso. Eso ya lo dice la 1395. Pero el Código va más allá y dice, y después ya no lo pueden discutir. Ya no hay manera de discutirlo. Y va más allá, le dice, y juez, y ni siquiera usted de oficio puede entrar a disputar el título ejecutivo. Esta norma fue muy controvertida. Yo personalmente fui uno de los partidarios de esta disposición, en la que creo firmemente porque, según el Código de Procedimiento Civil, pero hoy, sobre todo, según la Constitución, en los procesos debe ser prevalente el derecho sustancial. Y a mí no me gusta, les confieso, no me gustan esas providencias en donde los jueces, después de 2, 3, 4 años de procesos, donde nadie ha discutido el título ejecutivo, incluso por vía de sentencia dicen, ay, qué pena, aquí no hay título, me equivoqué, qué vergüenza con ustedes, me niego a seguir adelante la ejecución. Y quedan las partes como en Condorito, ¡plop! ¿Qué pasó? Incluso a veces está claro que se debe, porque están discutiendo si se debe X y se debe Y suma de dinero. Y el juez dice, sí, pero es que no hay título. En Colombia, durante muchas décadas le rendimos pleitesía al título ejecutivo. No, es que sin título ejecutivo, es que el título ejecutivo, como si el título ejecutivo fuera el derecho, y resulta que el título ejecutivo no es más que una prueba muy buena, una prueba fabulosa, una prueba de tal talla que provoca ejecución, pero prueba. Y una prueba más cuando hay discusión probatoria. Pero aquí, por gracia de una providencia de la Corte por allá de los años 40, que se vino repitiendo y repitiendo y repitiendo en forma inercial, terminamos rindiéndole culto al título ejecutivo. Con el Código General del Proceso se acaba ese problema. Si el día de mañana alguien quiere discutir el título, que lo haga por vía de recurso, tiene todo su derecho. Pero cerrado ese momento, dediquémonos, repito, a discutir el derecho propiamente dicho. Además que esto armoniza con el proceso monitorio. ¿Por qué se los digo? En un proceso ejecutivo, vamos a suponer que el juez se equivoca y no hay título, y libra mandamiento de pago, y viene el demandado ejecutado y no dice nada, se queda callado. ¿A ustedes les parece lógico que el juez diga, bueno, usted no dijo nada, usted se quedó callado,
pero yo creo que no hay título ejecutivo y frustre la posibilidad de realización del derecho, a mí me parece eso absolutamente contrario al propósito de realizar el derecho sustancial. En el monitorio, al fin y al cabo, yo incluso no tengo nada. Apenas fue mi afirmación y el demandado no dijo nada y me dictan sentencia. Fíjense cómo hay un entronque entre estas dos previsiones. El código aquí hace un avance, a mi juicio, es de las normas, la palabra se vuelve de moda, estelar. Para mí esta norma a la que me voy a referir es estelar. Me refiero a esa disposición que dice que si el juez, por vía de recurso de reposición planteado por el ejecutador, revoca el mandamiento de pago, el ejecutante puede, en un plazo muy breve que se le fija, pedir que el proceso se convierta a declarativo. ¿Qué quiere decir eso en términos constitucionales? Que la administración de justicia no se quita el proceso sin solucionar el conflicto. Que el derecho a acceder a la justicia no es simplemente a ingresar formalmente, sino el derecho a que el conflicto sea solucionado a través de los canales correspondientes. Yo coloco aquí el caso de las compañías de seguros. ¿Cuántos, por ejemplo, no acudieron a procesos ejecutivos con fundamento en la póliza de seguro, en una norma muy mal hecha y que incluso ustedes pueden ver en las derogatorias fue modificada por el Código General del Proceso? Ese artículo 1050 y pico del Código de Comercio fue modificado por el Código General del Proceso. ¿Cuántas veces no se inició un ejecutivo con fundamento de una póliza y venía la compañía de seguros y decía, aquí no hay título? Y el juez, sí, qué pena, no hay título. Y ya cuando iban a iniciar el proceso ordinario, le decían prescripción, porque con esas prescripciones cortas, la ordinaria bianual, pero era muy difícil. Pues bien, con esta norma, el demandante ejecutante que vio frustrada su ejecución porque se le revoca el mandamiento de pago puede decirle, no te preocupes, juez, te pido que me cambies esto a proceso declarativo. ¿Y eso qué efectos genera? La prescripción sigue interrumpida con la presentación de la demanda ejecutiva. Y el demandado se notificará del auto admisorio de la demanda por estado porque ya es parte en el proceso. En la práctica vamos a caer simplemente en réplica a la demanda y nos vamos a la audiencia inicial y, si es de caso, a la de instrucción y juzgamiento. Esta norma, creo yo, sin duda va a empoderar mucho la eficacia de los derechos. En materia de trámite de excepciones se mantiene lo que dice la ley 1395. La 1395 dijo las excepciones se tramitan en una audiencia. Una norma que está vigente. Muchos dicen que no está vigente. Por cierto, señalo que todo lo que yo estoy diciendo está vigente. Ustedes dirán, ¿cómo así que está vigente? Todo lo que estoy diciendo ya está vigente cuando se trate del Ejecutivo para la realización especial de la garantía real. Para ese nicho especial de proceso que ya está vigente se aplica todo lo que estamos diciendo. Para los demás habrá que esperar a la vigencia general del Código. El trámite de las excepciones entonces es en audiencia. La misma audiencia que manejamos en los procesos declarativos la vamos a manejar en los ejecutivos, cuando hay excepciones. Sin embargo, el Código se cuida de hacer una regla más especial, si se quiere, o particular para los ejecutivos al señalar, ojo, oído con esto, ustedes recordarán, esta mañana nos ilustró muy bien el profesor Ramiro Bejarano, que el juez decreta las pruebas en esa audiencia, pero en la audiencia inicial. Pues bien, en el Ejecutivo existe una disposición especial según la cual el juez puede decidir, oído, el juez puede decidir si hace una sola audiencia. Y entonces decretará las pruebas en el auto que convoca la audiencia. Yo quiero aquí destacar una cosa, este es un código que confía en el juez. Este es un código construido sobre la base de la necesidad de confiar en los jueces. Y lo digo no por ser juez, es que uno no puede hacer una codificación procesal si no confía en los jueces. O mejor cerremos el rancho. Nosotros no podemos hacer un código sobre la base de decir que los jueces no van a poder hacer esto, no van a poder hacerlo. Hay que confiar en los administradores
de justicia. Y eso es lo que hace este código. Esta norma, además, refleja algo que es propio del Código General del Proceso. Y es algo que hemos venido llamando el proceso dúctil. ¿A qué nos referimos con el proceso dúctil? En Colombia estamos acostumbrados, y esa es una concepción muy clásica, a procesos rígidos, a procesos severos, respetuosos de formas, términos y determinados ritos. A mí me gusta citar una sentencia de la Corte Constitucional, que no he encontrado un solo abogado que le guste esa sentencia. Una sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible una causal de saneamiento prevista en el Código de Procedimiento Civil, que dice que si un asunto se tramita por el ordinario correspondiente al otro trámite que es especial, que no importa que haya saneamiento, al fin y al cabo todos entendemos, le dieron más garantías. Ustedes recordarán que la Corte Constitucional dijo que no, que eso era el colmo, que cómo así que a una persona le daban más garantías. No, que él tenía derecho, era un proceso especial y que ese era el proceso especial. Esta sentencia es ejemplar para señalar cómo en Colombia tenemos engastado el tema, ojo, de que las formas se respetan porque son formas y que el proceso tiene unas formas regulares, unas etapas rígidas, y si esas etapas rígidas no se cumplen, entonces el proceso genera nulidad parcial, total, o el abuso del antiprocesalismo. Pues bien, este Código General del Proceso se va más hacia una concepción de proceso dúctil que no significa irrespetar las formas. Simplemente se trata de un proceso que puede irse acomodando según los requerimientos del derecho sustancial al cual se debe. Por eso entonces, para citar algunos ejemplos, si fracasa la ejecución porque se revoca el mandamiento de pago, el proceso se convierte a proceso declarativo. Si el juez considera en la primera audiencia, en la audiencia inicial, que ahí puede sacar la sentencia, ¿por qué tiene que necesariamente irse a una audiencia de instrucción y juzgamiento? No, saque de una vez ahí la sentencia. O aquí en el Ejecutivo, si el juez considera que en lugar de hacer audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento, todo puede hacerlo en la audiencia inicial, pues decrete de una vez las pruebas y va acomodando el proceso a los requerimientos del caso, lo cual no significa violar las formas de cada juicio, que eso hay que respetarlo. Pero lo importante, lo medular y lo central es que se realice el derecho sustantivo. Y así en el Código existen variados ejemplos de lo que significa proceso dúctil. Hay otras normas muy puntuales ya en materia de liquidación y de avalúos. Digamos que en general se conserva el régimen nuevamente de la 1395. La muy despotricada ley 1395 de alguna manera es precursora de las cosas que se hacen en este Código General del Proceso, y las modificaciones simplemente van a tono con el régimen de la prueba pericial. Por ejemplo, en el avalúo entonces era necesario darles mayores oportunidades a las partes para que presentaran los respectivos avalúos. No me detengo en el detalle de cuál es el plazo, más o menos son traslados de 10 días, y amplió la posibilidad, pero de lo que se trataba era de hacer reflejar en el proceso ejecutivo todo ese andamiaje que se construyó alrededor de la prueba pericial. Por ejemplo, también se precisó de una vez por todas se precisó que las liquidaciones adicionales solo serán procedentes cuando la ley las autorice. Esa cosita que hay en los juzgados de hacer liquidaciones adicionales del crédito solo por mover los procesos, con el Código General se acaban. Unas cositas finales. El Código hace dos modificaciones, una modificación sustancial muy importante para los procesos ejecutivos, y es que elimina la caución. Ya no será necesaria la caución en los procesos ejecutivos. No me voy a meter más porque le quito tema aquí al doctor Gabriel. Pero sí quiero resaltar en la siguiente. Hace una modificación al Código Civil, el Código General del Proceso, en lo que tiene que ver con interrupción civil de la prescripción, específicamente en para procesos de cobranza. ¿Por qué? El Código Civil establece dos formas de interrumpir, natural y civil, pero la interrupción civil en el Código Civil solo se da con la demanda. No hay otra manera de hacer interrupción civil, tiene que ser con demanda. Y esa visión del Código Civil judicializa los procesos de cobro, porque un acreedor que está adelantando su proceso de cobranza extrajudicial y ve que se le está transcurriendo el plazo, no le queda más remedio que presentar la demanda, porque, o si no,
prescribe el derecho. Pues bien, este código establece, oído, una forma adicional de interrumpir civilmente la prescripción. Al acreedor se le concede el derecho por una sola vez de interrumpir la prescripción en forma civil mediante requerimiento. Bastará con que el acreedor le mande una comunicación, un documento escrito, se exige que sea escrito, a su deudor diciéndole: lo requiero para el pago y considero interrumpida la prescripción, para que ese efecto se genere. Lo cual no es nuevo en el derecho colombiano tampoco, es nuevo en el derecho civil, en el derecho comercial, pero no es nuevo en el derecho colombiano porque eso ya existe en el derecho laboral. Lo que se ha hecho es traer esa figura para generalizarla en el derecho, en el régimen general de las obligaciones. Otra cosa muy puntual que se hizo, no la encuentran ustedes en las normas sobre el proceso ejecutivo, pero tendrá un impacto enorme en el proceso ejecutivo, fue decir expresamente que el que no propone la prescripción renuncia. Eso lo ha dicho la jurisprudencia por muchos años, pero como lo señala el maestro Inestrosa en su libro, esa norma no existe. En Colombia no existe ninguna norma jurídica que diga que el que no propone la prescripción renuncia. Eso lo estábamos sacando, bueno, pues si no propuso excepción se entiende que renunció. Esa fue una creación jurisprudencial. El Código General del Proceso hace explícita ese entendimiento y dice: el que no propone la prescripción renuncia. Traigo a cuento esto porque en el seno de la comisión, cuando se discutió este tema, se quiso ir un poco más allá. Y se quiso ir un poco más allá para acabar con una discusión que hay sobre si la prescripción es excepción real o es excepción personal. Ustedes saben que los juzgados, los jueces, los tribunales están divididos, que si la prescripción se extiende a todos, que si se da solo para el que la alega, etc. El Código Civil no soluciona eso, no nos dice nada. Y se quiso que en el Código General se solucionara el tema. El planteamiento fue, digamos expresamente, que la excepción de prescripción es real. Pero fue tanta la discusión sobre el tema que la democracia terminó empatada y dijo: bueno, ¿sabe qué? Mejor no tocamos eso, sigamos dejando que los jueces discutan y peleen sobre si eso es excepción personal o real. Yo personalmente lamento que no se haya tomado una postura, cualquiera que hubiera sido, para clarificar el tema. En lo que sí se tomó postura, y de una manera clara, es en lo tocante con la aceleración del plazo. Y nuevamente impacta el derecho sustancial. ¿Por qué? Ustedes saben que en los tribunales existe una discusión que si la cláusula aceleratoria es automática, que si la cláusula aceleratoria es potestativa y que si es automática entonces el término de prescripción se cuenta desde que el deudor incumplió, y que si es potestativa entonces tiene que haber una manifestación explícita, y que si no hay una manifestación explícita se entiende que eso es con la demanda. La ley 546 incluso acogió esa postura y dijo que en los créditos de vivienda solo se podía acelerar el plazo con la demanda. Pues bien, el Código General del Proceso, para evitar esa discusión que si es automática, que si es potestativa, etcétera, traza una regla sencilla. Cuando se trate de obligaciones a plazo, el acreedor en el proceso ejecutivo tiene que señalar en la demanda desde cuándo acelera. Salvo que exista una disposición especial, en la demanda ejecutiva, cuando se trate de obligaciones que se pagan por instalamientos y esté pactada la cláusula aceleratoria, tiene que el acreedor entonces decir en qué momento declara vencido el plazo. De esta manera queda zanjada la discusión que si la cláusula, yo la entiendo como autónoma, no, para mí esto es potestativa, no, que para mí no existe. Creo que eso soluciona bastantes inconvenientes. Una cosa final. El Código General, yo no dudo y me uno al profesor Ramiro Bejarano en decir que es un código revolucionario. Este código va a transformar la manera como se ejerce la función de administrar justicia en Colombia. Es un código, a mí me gusta decirlo, que procura ser equilibrado, prevé muchísimos mecanismos para que el titular del derecho pueda hacerlo efectivo, pero también prevé mecanismos
para que los deudores, para que aquellos que enfrentan una pretensión, se les respete sus derechos. Por ejemplo, esta mañana, el régimen de insolvencia de personas naturales. Yo les voy a hacer una confesión y asumir una responsabilidad, no la de la toga, si me quieren echar esa también. Aquí está el viceministro Pablo Felipe. Él sabe que una noche le envié un mensaje y le dije: Pablo Felipe, metamos el régimen de insolvencia en el Código General del Proceso. Apenas estaba aprobado en primer debate. Y discutimos, hablamos, dijimos, y el principio de consecutividad se respeta porque ya venía tratado en primer debate. Yo defendí y sigo defendiendo que el Código General del Proceso tenga un régimen de insolvencia porque era vergonzoso que las personas naturales no comerciantes se hubiesen quedado sin un régimen para poder enfrentar esas situaciones como las que se estaban presentando a raíz, por ejemplo, de la crisis de finales de los años 90. A alguien se le ocurrió por ahí eliminar el concurso de acreedores. Es que ¿quién dijo que el Código General del Proceso o antes el Código de Procedimiento Civil no debe ocuparse de este tema? Aquí siempre hemos manejado un régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes. Lo que pasa es que a alguien le dijo: no me gusta, quite el artículo 500 y pico del Código de Procedimiento Civil. Pues bienvenido sea el régimen de insolvencia de personas naturales. A ustedes, señores, yo no vi la ahorita por acá. A ustedes, señores jueces, señores abogados, gustosos del derecho, los invito a tener actitud positiva. Este código tiene muchos errores, pero que no me vengan a mí con la actitud de muchos, sí, pero, o buscarle siempre la comba al palo, o frente a una disposición, miremos cómo la incumplimos. Eso no le hace bien a la patria. Solo si cambiamos la administración de justicia, solo si logramos mejorar el servicio público de justicia, podremos decir, como muchos lo dicen, podremos recomendarle a nuestros hijos: ¿saben qué? Me has pedido un consejo, te aconsejo que seas abogado. Pero para eso nosotros tenemos que comenzar a sembrar semilla. Muchas gracias.